Alejandro, soy yo. Tienes que ir a la casa. Ahora. Lo que está sucediendo es muy grave y tienes que detenerlo inmediatamente. Me vas a decir toda la verdad en este instante. Está bien. Ya no le voy a decir más mentiras, comandante. Hace rato subí. Y en la maleta de Alejandro había droga. Eso no es verdad. Pero lo que usted me está pidiendo es imposible. Don Jesús, a nosotros no nos gustan las exclusividades. Pero, pues depende también de lo que podamos ofrecer, ¿no? Está triplicando la cifra. Espero que eso cubra la exclusividad y todos los pedotes. Ahora sí. El camión de nuestras muñecas está saliendo de las dunas. ¿Qué te parece? Bueno, Diego, ¿qué pedo, güey? Soy Morillo. ¿Sabes qué? No sé qué esté pasando, pero me habló hace rato David y estaba muy raro, me quedé preocupado. ¿Qué te dijo sobre nuestra plática? No. Solamente me dijo que fuera en tu casa. Va, te veo allá. Venga. Pasó aquí. ¿Cómo entraste? La puerta estaba abierta. Me lo notaron, Diego. Alguien entró y lo mató. Ayúdame, por favor. Me llamó para pedirme ayuda. Alejandro. Tú A ver, tienes sangre en las manos. tú no estás insinuando que yo tuve algo que ver, ¿verdad? ¿Qué hiciste, Alejandro? ¿Qué hiciste? No hice nada. Yo no hice nada. Mírate la mano. Mírate. Tienes sangre. Está fresca. Esto acaba de pasar. Es David. Es David el que está muerto. ¿Cómo crees que yo tuve algo que ver en esto? Yo solo estoy diciendo lo que estoy viendo, güey. Y según tú, ¿qué estás viendo? No te me acerques. Suéltame. Es David. La persona más importante en mi vida. Y tú mejor que nadie se lo sabe. ¡Tranquilízate! No me voy a tranquilizar. No me voy a tranquilizar ahora. ¡Velo! ¡Es David, güey! ¡Es David! ¡Jefe! ¡Suéltame, c***! Jefe, aléjese de Diego inmediatamente. Baja el arma, Murillo. No me hagas caso. Alejandro mató a David. Yo no maté a nadie. Inspector, es la última vez que se lo repito, aléjese. Está bien. ¡Aléjate! Está bien. No vas a esposar. Vas a seguir el protocolo, pendejo. Los dos no saben en lo que se están metiendo, de verdad. Tengo ayuda. ¡Rápido, cabrón! Se están metiendo. Son un par de pendejos. ¿Qué hiciste?
Ya estamos. No te preocupes, yo me encargo. Me conocen desde hace mucho. Y saben que yo no hice esto. Se están equivocando. Estoy seguro de que todo se va a arreglar, jefe. Pero ya sabe que debemos de llevar a cabo el procedimiento. Ustedes saben lo que significaba para mí, David. ¿Por qué lo haría matar? ¿Por qué lo haría? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy policía. Alejandro, yo soy policía. Ya. Murillo, Alejandro. Háblame, Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no entiendo, no puedo entender. Sí, sé que es una locura. Pero es la verdad, Gobea. Cuando llegué, el jefe tenía a Diego contra la pared. Estaba como loco, lo tendrías que haber visto. Tenía las manos llenas de sangre. Es claro que lo hizo. Es que Alejandro no pudo hacer eso. No, hombre. Explícame qué pasó. Pues sí, te voy a decir todo lo que sé, pero primero hay que solucionar ese problema que trajiste. Carlos, ya llévate al chamaco a la unidad. Al rato le caemos nosotros, ¿va? ¿Por qué lo trajiste? Venía conmigo. Quiero saber qué pasó. Va. Disculpe, comandante. ¿Qué? ¿Ya empezaste sin mí? No, ¿cómo crees? Mira, que aunque ha pasado tiempo, sigo sin creer que ahora yo te reemplacé. Pero sobre todo, lo que más me cuesta es saber que te retiraste. Salud, comandante. Salud. Pero, ¿sabes? Si hay algo que todavía le pido a la vida y que no me lo concede, que te encuentres un subalterno tan terco y desobediente como tú, para que me pagues todas las que hiciste. Porque todas estas canas, todas, me las sacaste tú y tu maldito carácter.
¿Y qué tengo que hacer? ¿Pedir perdón? ¿O qué dice el protocolo, comandante? Perdón, ex-comandante. Pues dice que hagas lo que te dicte tu conciencia. Pues el día que me toque un muchacho igual de bronco como yo, te voy a hablar para que me des un consejo. ¿Y esa cara? ¿A poco ya te arrepentiste de haberte retirado? No. Lo que pasa es que estoy bien orgulloso del hombre en que te convertiste. Ay, no empieces con eso, por favor. Pues, ¿qué quieres? Se siente bonito. Debí crecer. Debí convertirte en un hombre recto, de principios. Y debí sustituirme y hacerlo extraordinariamente bien. Pues es por ti. Gracias a que me criaste como si fuera un hijo. Estoy donde estoy. ¿Sabes? No le podía pedir a la vida un mejor hijo. Brindemos. Saludcita. Si hubieras visto lo que yo vi cuando entré, no dudarías. Tiene que haber otra explicación. Él no fue. No fue. Tú estás... Pues bueno, lo entiendo. ¿Sabes qué? Me gustaría pensar igualito a ti. Yo nunca había visto a Alejandro de esa manera. Estaba completamente ido. Nadie se convierte en un asesino de la noche a la mañana, y menos Alejandro. Menos. ¿Tú esperas que yo crea que se le zafó un cable de repente y que mató a la persona que más quiere en el mundo, por favor? Mira, yo sé que es difícil de creer, pero pues, lamentablemente es la verdad. Ajá. La evidencia lo muestra. Ok, supongamos que él fue. ¿Cuál es el móvil? Porque tiene que haber uno, ¿no? Pues sí. Yo creo que tiene que ver con la plática que tuve esta mañana con David. ¿Tú hablaste con David hoy? Ajá. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarle unos documentos importantes relacionados con Alejandro. ¿Qué documentos? Oficiales, encontré esto. ¿Y esto dónde lo encontraste? En la habitación donde están las pertenencias del comandante Ferrer. Gracias. Ahora resulta que Alejandro no solo es un asesino, sino también un narcotraficante. ¿Qué más quieres? Ahí tienes las pruebas. Los documentos que yo vi son contundentes. Tienen la firma de Alejandro. ¿De verdad te desconozco? ¿No solo es tu superior? ¿No se supone que es tu amigo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que confiar en él solo porque es mi amigo? Cálmese. No, ¿sabes qué? Todo tiene sentido. A ver, pónganse a pensar, ¿no? David quedó muy intrigado con lo que Diego le dijo, ¿no? Vino a buscar la droga, la encontró. Y en ese momento fue que me habló. ¿Él te habló para que vinieras? Sí, me habló del número fijo. Lo que pasa es que yo no podía venir porque estaba muy lejos y le hablé a Diego.
Y en ese momento es cuando Alejandro debe de haber venido. Discutieron y pues las cosas terminaron como terminaron, ¿no? La verdad, para mí está muy claro. Pues mira, ahí está la sala de descanso, ahí puedes esperar. ¿Esperar aquí? Pues, no sé, a que alguien venga. ¿Y Alejandro? En la sala de interrogatorios, me imagino. ¿Puedo verlo? No, mejor te acompaño a la sala de espera. Ándale, vamos. Aquí morí yo. El trabajo está hecho. Espero estén contentos. Alejandro Ferrer CJ.